Bueno, aquí está, es del año 1519, fue la primera edición. La casa que la editó fue la Sociedades Bíblicas Unidas. Dejó de ser impresa. Ajá. Entonces, para el aniversario 450, que fue en el año 2019, se Ya. volvió a reimprimir Ah, ya, ya, ya. como una edición aniversario, digamos, Ya. que es esta Biblia que tengo. Déjame contarte una anécdota sobre la Biblia del oso. Cuando yo estuve en el colegio bíblico, que por cierto estuve internado 3 años en el colegio bíblico, este, se hizo una donación de libros. Y aparte de esto, hubieron libros que se estuvieron vendiendo a los estudiantes. Ya. Y yo me encontré esta Biblia y la estaban vendiendo a $1. Ya. En ese tiempo, en ese tiempo, yo no sabía el valor histórico de esa Biblia. Solo me pareció curioso que enfrente tuviera un árbol y un osito, ¿sí? Pero hubo un compañero mío del colegio bíblico que la compró inmediatamente. Ujú. Cuando yo me enteré de lo que yo había dejado pasar, yo le digo a mi hermano, te la compro por $50. Él me dijo no. Ya. Y pues ya no la pude comprar hasta recientemente, hace el año pasado que la volví a encontrar, y era la última que quedaba. Ujú. Y la compré por $189. Ah, mire. Y ahora pues ya la tengo. Y es una anécdota que te quería contar, ¿no? Nunca dejes de pasar las buenas oportunidades que se te presentan. Pero que en este caso, o sea, uno no sabía, ¿no? O sea, usted No, no, no sabía el valor. No, no sabía el valor histórico porque fue la primera Biblia completa que se hizo en español. Ujú. Bueno, un saludo a todos. Nos encontramos aquí con el pastor Percy J. Riley, que nos va a hacer una entrevista. Muy amablemente, él ya es conocido de aquí. Antes ya tuvimos un encuentro donde tratábamos el tema de la unidad de la iglesia, ¿no? A través de su estudio. Y el día de hoy, en vísperas ya del mes de la Reforma, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la Biblia y que tiene que ver con las traducciones de la Biblia. Y sobre todo, pues la primera de todas, ¿no? Bueno, pastor, para los que recién se han unido al canal antes de proseguir, podría dar una presentación. Sí, mi hermano, con mucho gusto. Miren, yo soy el pastor Percy J. Riley, quien les saluda cordialmente en este día. Soy pastor ordenado con la denominación Bautista del Sur, aquí en Los Ángeles, California. Y envío un saludo cordial a todos aquellos hermanos, tanto católicos como protestantes, que van a estar viendo este video. Y hoy vamos a estar haciendo una entrevista y una pequeña reseña de lo que es la Biblia del oso, en este mes tan importante para todos los protestantes, que es el mes de la Reforma, ¿sí? Entonces saludo cordialmente también a todos mis hermanos de las iglesias históricas que van a estar viendo este video, y pues que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Entonces, ahora sí, puedo proseguir. Antes de empezar con las preguntas que ya tenemos preparadas, ¿nos podría mostrar físicamente su Biblia? Sí, Ahí hermano. está. Esta es la Biblia del oso, es la primera Biblia que se imprimió en español en el año 1569. Esta Biblia tiene todos, si podemos ver acá, si se puede ver, tiene la imagen de un oso en un árbol, y la razón por la cual tiene la imagen de un oso y con un árbol es porque en el tiempo que se escribió, la Inquisición estaba persiguiendo a Casiodoro de Reina porque no querían que se imprimiera la Biblia en español. Esta Biblia, curiosamente, que fue la primera que se escribió en español, aquí podemos ver lo que dice Sagrada Biblia, traducción de Casiodoro de Reina, año 1569. Es un facsímil, o sea, un facsímil es la copia, una copia original del original, podríamos decirlo de esta manera. Y lo curioso de esta Biblia es que esta Biblia protestante, podríamos decirla así,
tiene todos los libros que están en las ediciones católicas. Estoy hablando, por supuesto, de los libros deuterocanónicos de la Iglesia Católica, que son 7 libros. Los protestantes, mayormente los evangélicos, neopentecostales y pentecostales, le llaman libros apócrifos. Y esta Biblia contiene esos 7 libros, como todas las primeras ediciones en español que vinieron, ¿no? También la Reina Valera en un principio tenía los 7 libros, que ahora no tienen. ¿Sí, hermano? Ya. Ese es como que un tema que se ve mucho dentro de la apologética, ¿no? Sobre todo en YouTube, siempre se ven como que esos temas. Muchas veces he visto a expositores católicos, ¿no? Que dicen, las primeras Biblias protestantes tenían los deuterocanónicos o cosas así. Y como usted mismo lo dice, o sea, esa percepción es muy variada dentro del mundo evangélico. O sea, no es como que diga, ¿saben qué? O sea, nosotros tenemos esto, pero nosotros estamos equivocados. Sino, si nosotros tenemos esto, es porque nosotros tenemos una razón. Y si nosotros no tenemos esto ahora, pero antes sí lo había, era por una razón y luego han salido por otra razón, ¿no? Sí, yo en lo personal, como pastor protestante, yo no veo nada de malo en tener los libros deuterocanónicos. Yo los he leído y me parecen sumamente importantes. Y lo más curioso que he encontrado en el libro es que hay una profecía mesiánica y habla de la crucifixión de Jesús. Claramente se da a entender que quien está siendo crucificado o quien va a ser crucificado es el mismo Jesucristo. En Sabiduría 2:12, donde está ese... Déjame buscarlo. Ay, Dios, a ver. No se preocupe. Sabiduría. Bueno, ahí está en Sabiduría 2:12. Y si no me creen, lo pueden buscar. Lo pueden buscar y ahí va a estar, está ahí en la Biblia. Claro, mis amigos evangélicos lo tienen que buscar en una Biblia católica, que por cierto les recomiendo la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Hay una página que se llama Biblia, Bible Gateway, ¿no? Perdón. Bible Gateway, sí, es donde encontré el versículo de Sabiduría 2:1, dice aquí. Si quiere lo puedo leer, dice, pongamos trampas. Ya. Entonces voy, dice, pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de pensar, su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a una moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Esa es todo desde el 12 hasta el 20. Este es de la Biblia Dios habla hoy, de la tradición Dios habla hoy. Creo que es una Biblia ecuménica, ¿no? Si no me equivoco. Es una Biblia ecuménica, sí. Pero como te digo, claramente, lo único que faltó en ese versículo fue decir el nombre de Jesús. Claramente se está notando, se entiende, por supuesto, que de quien está hablando ahí es de Jesús. Entonces, por esto yo sostengo que el tener los libros deuterocanónicos en las Biblias protestantes es valioso y es de importancia, ¿sí? Lamentablemente muchas veces el prejuicio predomina más en ciertas personas y muchas veces despreciamos cosas que no entendemos solamente por el prejuicio que hay en las personas, ¿no? Hacia aquello que no entendemos, o si lo entendemos no queremos hablar de ello. Y cuando uno profundiza o trata de, digamos, entender a veces a las personas, también, o sea, debemos aceptar de que no es que siempre que hayan esos prejuicios, no siempre, es porque las personas lo hagan con mala leche, ¿no? Por así decirlo, sino que a veces es el mismo amor a la verdad la que les lleva a poder tener pues, ese tipo de prejuicios, ¿no? Pero más que nada esto tiene que ver, tal vez, aunque como usted lo plantea y yo también lo creo, por un amor a la Biblia, pero que llega a un lugar equivocado, digamos, ¿no? Digamos, de rechazar por esto, pero nace de algo bueno, que es el amor a la Biblia. ¿Sí? Y es algo pues que nace de querer tener una relación más cercana con Dios. Y entonces, cuando se entiende, al menos en el mundo protestante se tiene como única regla de fe y moral, ¿no? Que es la Biblia,
la importancia que tiene leer la Biblia de manera personal. Entonces esa es la primera cuestión, lo que vamos a tratar hoy. ¿Qué es lo que usted piensa acerca de esto, de la importancia de leer la Biblia de manera personal? Bueno, la importancia de leer la Biblia diariamente como personas radica que es la Biblia donde está escrita la voluntad de Dios para el creyente. Una persona que se dice amar a Dios, una persona que se dice creer en Dios, una persona que se dice servir a Dios, por supuesto, y no lee la Biblia, es una persona que honestamente no vive lo que predica. Así como suena, así es, y honestamente la Biblia es la que nos alimenta, la que nos instruye. Es más, San Jerónimo dijo en cierta ocasión, el desconocimiento de las Sagradas Escrituras es ignorar a Jesucristo. Algo así dijo. Sí, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Ajá, entonces es ahí donde radica. O sea, San Jerónimo está diciendo que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo mismo. ¿Y qué pasa si ignoramos a Cristo mismo? Se pierde. Estamos hablando de nuestra eternidad, de nuestro futuro como creyentes, después que partamos de este mundo. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener a Cristo? Entonces, es ahí donde encontramos el valor de leer las Escrituras diariamente. Este libro que sostengo en mis manos es un libro que tiene una característica muy importante que ningún otro libro puede tener. ¿Y cuál es esa? Es que es el único libro que hay sobre la faz de la tierra donde el autor de ese libro puede hablar a la persona. Y no solamente le habla, sino que la transforma. ¿Sí? Entonces, ese es el valor del por qué cada persona debe de leer su palabra, la palabra de Dios. Sean católicos, sean protestantes, sean ortodoxos. Y aunque no sean cristianos, deben de leer la Biblia porque es importante. Es un libro que ha sido perseguido, malentendido, pero que a través de los siglos ha permanecido. ¿Por qué ha permanecido? Porque es la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita. ¿Sí? Entonces es ahí donde es importante. Y aún más, déjame añadirme, cualquier pastor, cualquier sacerdote que no lea la Biblia está cometiendo un grave error. Porque ¿cómo podemos hablar de algo o de alguien con quien no nos comunicamos y de quien no leemos lo que Él quiere para su pueblo y para nosotros mismos? Y eso nada más lo encontramos en la palabra de Dios. No se lee la Biblia, se está cometiendo un error, o como se dice en el catolicismo, ¿no? Una omisión también. Según mi opinión, yo no soy el entrevistado acá, pero dando mi opinión, me parece obvio que las personas en la época de la Reforma que buscaban llevar la Biblia pues a la gente, buscaban también promover esto, y lo hacían, como ya dije hace un momento, por un amor a la verdad. Y justamente de ahí es de donde nacen estas traducciones, ¿no? Que tal vez la iglesia, yo como digo, yo soy católico y estoy seguro de que la iglesia tuvo sus razones, a pesar de que no siempre han debido ser las correctas, y que interpretar cada situación en su contexto. Pero a pesar de eso, las personas que trataban de promover esto lo hacían por un amor a la verdad. Y justamente seguían su conciencia de que querían que la gente siga la verdad. Y esto ha sido algo de lo que al final la iglesia se ha ido dando cuenta, ¿no? Y por eso es que hay este nuevo compromiso en el Concilio Vaticano II con el Dei Verbum, ¿no? No sé si en algún momento lo ha podido ver. Y por eso es algo, como usted dice, en lo que todos los cristianos estamos de acuerdo. De la importancia de leerlo así de manera personal, de acercarnos, porque sabemos que Dios nos habla a través de la Biblia. Y bueno, entonces podemos también hablar acerca de estas traducciones, pero tal vez en un momento anterior de esto. Primero hay que hablar acerca de la importancia de la Biblia, o sea, de leer la Biblia, pero sosteniéndose de comentaristas, ¿no? Antes de seguir con los traductores, de sostenernos de comentaristas, es decir, por ejemplo, ¿no? Leer qué decían los padres de la iglesia sobre esto, o ahora, por ejemplo, no sé, una Biblia, si es que eres protestante, no sé, la que se me viene a la mente es una Biblia MacArthur, por ejemplo, o la que usted tiene, hace un tiempo me la mostró, la Biblia Herencia Reformada, ahí tiene comentarios y todo, ¿no? En el caso católico, por ejemplo, está la Biblia de Jerusalén, que también en otras iglesias también se lee. ¿Qué importancia usted le da también a esto, ¿no? A ver a los comentaristas y todo?
Bueno, mira, existen mucha gente cuando dicen yo soy sola escritura. En otras palabras dicen yo soy sola escritura. Y solamente se va. Esta es otra Biblia, por cierto. Es muy buena. Dicen soy sola escritura. Solo me baso en la Biblia. Nada. O sea, yo no acepto otra cosa más que la escritura. Pero ¿cuántos errores doctrinales se han cometido? No porque la Biblia esté equivocada, porque la Biblia no tiene equivocación. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? En eso estamos de acuerdo tanto católicos como protestantes. Ahora, que hayan errores de interpretación es otra cosa. Entonces, es exactamente ahí el error que cometen muchos protestantes, muchos evangélicos, especialmente dentro de cierta denominación muy carismática, donde dicen yo solamente me baso en la escritura, e ignoran el hecho de que hay personas que han estudiado más, hay personas que por la gracia de Dios han recibido iluminación, podríamos decirlo, de parte del Espíritu Santo para poder entender versículos bíblicos que para cualquier otra persona se le haría difícil entender. Entonces es ahí donde entran los comentaristas bíblicos y los teólogos y también, por supuesto, los padres de la iglesia. No podemos negar que los padres de la iglesia, al menos los primeros padres de la iglesia, fueron discípulos, muchos de ellos, de los apóstoles. Los padres apostólicos. Los padres apostólicos, gracias. Entonces, negar que ellos sabían lo que estaban hablando porque eran discípulos o fueron discípulos de los apóstoles es como ponerse una venda en los ojos e intentar caminar en un puente donde no hay donde agarrarse y que vas solamente caminando sobre tablas de madera arriba de un río muy, muy grande. Entonces, ese es el problema con mucha gente. Entonces, ¿qué tan importante? La sola escritura no es nada más este libro. O sea, este libro es nuestro fundamento, sí. Pero Dios, en su sabiduría, nos ha equipado a la iglesia con personas preparadas, como los padres apostólicos, los padres de Oriente y los padres de Occidente, para iluminarnos con su sabiduría, con su entendimiento, con su conocimiento, para poder entender versículos bíblicos, y también los comentaristas, sí, los teólogos que hoy hay. O sea, lamentablemente hoy existen muchas falsas doctrinas, porque no se le ha dado importancia a los comentaristas, a la patrística, a los teólogos de hoy en día, ¿sí? Eso me hace recordar una entrevista que tuvimos el año pasado con un amigo Renzo. Él tiene también su canal que se llama Creciendo en Gracia y Conocimiento. Él era bautista también, y nos comentaba, ¿no? O sea, yo en lo que he ido viendo en todo este tiempo es que sí, o sea, en el tiempo de la Reforma, de manera formal, se puede decir, había un concepto de sola escritura que se tenía como esta es la autoridad final, pero no es como que solamente yo lo que vea aquí de mi interpretación y eso es lo que nos decía Renzo, ¿no? De que una cosa es sola escritura y otra cosa es solo escritura a mi manera y todo eso, ¿no? Entonces, sí, y justamente eso que usted dice, el leer comentaristas, que aceptar con humildad que ellos están más preparados que uno, pues ayuda a entender mejor, ¿no? Entonces ahora pasamos a lo que vienen siendo las primeras traducciones de la Biblia, ¿no? En el caso de la Biblia de los 70, por ejemplo, es una Biblia de Antiguo Testamento, se puede decir, es una traducción de varios libros del Antiguo Testamento, que no solamente contienen, como usted ya me mencionaba, los libros deuterocanónicos, sino también otros que son apócrifos, ¿no? Siendo así totalmente honestos. Hay otros que ni siquiera la Iglesia Católica o la Ortodoxa han incluido, o me parece que sí, pero varía bastante. ¿Qué nos puede comentar también acerca de esto, ¿no? Aparte de la Biblia de los 70, perdón, la traducción, ¿no?, de los 70, tenemos también la Biblia Vulgata, que sí ya es una traducción al latín de San Jerónimo. ¿Y qué comentario nos podría dar primero de estas dos, ¿no? La Vulgata, como ya lo dijiste bien, es una traducción de la Biblia hebrea y griego al idioma latín. Entonces podríamos decir que de esa Vulgata es donde nacieron todas las traducciones de las Biblias protestantes. Entonces, las primeras. Las primeras, al menos las primeras. Como por ejemplo la Biblia que ya mostré hace un momento, la Biblia del oso, esta nació de ahí.
O sea, no podemos negarlo. Martín Lutero también usó la Vulgata para traducirla del latín al idioma alemán. O sea, ¿qué tan importante es la Vulgata? Pues la Vulgata podríamos decir que ayudó a entender en el idioma latín la palabra de Dios, pero también fue un beneficio para el movimiento protestante para poder publicar sus propias versiones, ¿sí? Debido a que en aquel tiempo era muy difícil poder consultar los escritos originales, porque sencillamente esos escritos originales ya no estaban al alcance de nadie, habían desaparecido. Entonces lo que tenemos hoy es copia de copias, ¿sí? Y no podemos dejar de reconocer que quien recopiló esos libros, quien recopiló esa información, fueron ustedes. Bueno, para hablar más claramente, me refiero a la Iglesia Católica, que fue la que recopiló los libros y nos dio lo que hoy conocemos como la Biblia. No estoy diciendo que la Iglesia Católica hizo la Biblia, estoy diciendo que la recopiló. La recopiló los libros y doy la explicación porque hay ciertos hermanitos, que Dios los bendiga, Dios los guarde, que piensan que la Iglesia Católica fue la que escribió desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando decimos que la Iglesia Católica hizo la Biblia, no. Cuando decimos que la Iglesia Católica hizo la Biblia, nos estamos hablando que fue la que recopiló. En otras palabras, agarró el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo puso junto y nos dio la Biblia. ¿Sí? Entonces, esta Biblia, la Vulgata Latina, fue encargada, dicen mis notas, por el Papa Dámaso I, 2 años antes de su muerte. Estamos hablando entre el 366 y 384. Y las traducciones del Antiguo Testamento provenían casi todas de la Septuaginta griega. La traducción de los 70, de lo que estábamos hablando. De los 70. Que por cierto no eran 70, eran 72, pero yo sé que tú sabes eso, ¿no? Lo que pasa es que se redondea para que se vea más bonito, ¿no? 70. Entonces, la Biblia de los 70, conocida también como la Biblia Alejandrina, o Septuaginta, o canon griego, es una traducción de la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, al griego. El nombre de 70 se debe a que la tradición judía, transmitida en la epístola de Aristeas, atribuye su traducción a 72 sabios judíos, 6 de cada tribu de Israel. Y según tengo entendido, fue traducida en 72 días. Según la leyenda. Según la leyenda, pero traducir todo el Antiguo Testamento en 72 días, en lo personal, no creo que se haga en 72 días. Ajá, por eso es que se tiene como una leyenda. Como una leyenda, sí. Tal vez para redondear lo que estabas diciendo, o sea, como sabes, yo también soy católico. Tal vez cuando un católico diga la Iglesia Católica hizo la Biblia, claro, como usted acaba de decir, lo más sano es entender, lo más sano ecuménicamente hablando, es entender que pues, la Iglesia Católica recopiló los libros, ¿no? Pero, por ejemplo, hay veces, dependiendo de la tradición cristiana a la que uno pertenezca, ¿no? En la que se concibe que todos los escritores desde antes eran pertenecientes a la Iglesia de Dios. O sea, tal vez antes de Cristo, pero es como que Dios trasciende el tiempo, cosas así. Incluso, pues los apóstoles también forman parte de la Iglesia de Dios, ¿no? Y ellos ya instituidos por Cristo, por así decirlo, y ellos escribieron literalmente, ellos sí, se puede decir, hicieron el Nuevo Testamento de puño y letra con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si es que un católico, o sea, porque no todos se refieren a lo mismo, no hay que también ser honestos en esto, pero por ejemplo, si yo en mi caso digo eso, yo me referiría a que yo concibo que como yo estoy en la Iglesia de los Apóstoles, la Iglesia hizo la Biblia porque los apóstoles pertenecían a la misma Iglesia en la que yo estoy. Ellos eran el magisterio de la Iglesia de ese tiempo. Entonces, si el católico se refiere a eso, entonces tal vez uno no esté de acuerdo si no es católico, pero al menos sí entender eso hasta ese punto. Pero si se refiere a que no, la Iglesia hizo la Biblia que por su potestad y que porque puso esto y así, entonces sería como que un poco floja esa, ¿cómo se dice? Ese argumento por parte de esos apologistas católicos. Al menos yo lo vería así, ¿no? Sí, no, pues por eso es nuestra responsabilidad descubrir la ventana, como esta cortina que tengo. En este momento no se ve bien lo que está atrás de mí, pero si yo descubro, hago a un lado lo que hay detrás de mí, podemos ver mejor lo que hay detrás de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejar ver al pueblo lo que realmente hay en la historia.
y no las leyendas negras que muchas veces se inventan de los dos lados, porque lamentablemente muchas veces las leyendas negras ocultan una verdad que edifica y no una mentira que destruye. Sí, pasa de los dos lados, como usted mismo lo acaba de decir, ¿no? Uh-huh. Y justo a eso, creo que a eso vamos a llegar hoy día, con varios puntos que vamos a tocar. Entonces, ya pasamos por el tema de los 70 y la Vulgata, y ahora, si ya nos acercamos un poquito más, y ya dejo de hacer esa circulación que empecé hace un momento, hablando de las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas, ¿no? Esta es la que usted nos acaba de mostrar, es la primera al español, que proviene de la facción cristiana evangélica, o reformada, o protestante. Pero antes, tal vez hayan habido otras traducciones a lenguas vernáculas que usted conozca. Bueno, según tengo en mis notas, hablando de las traducciones vernáculas, antes de la Reforma, porque si decimos que antes de la Reforma no habían traducciones a las lenguas del pueblo, estamos mintiendo. Porque la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, me estoy refiriendo, por supuesto, a la iglesia católica, a ninguna otra más, ¿sí? Entonces, la iglesia católica se encargó de traducir la Biblia al idioma del pueblo, que es lo que quiere decir la palabra vernáculo, al idioma del pueblo, a la tradición del pueblo, a lo que el pueblo entiende, ¿sí? Entonces, dice aquí mi nota, las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 de forma parcial. Lo que convierte la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducido de la historia. Algunas de ellas han sido trascendentes para el desarrollo de las lenguas, de los idiomas, de la cultura en la que se dieron. Las primeras traducciones bíblicas comenzaron en el mismo amplio periodo en que sus libros se fueron redactando, el texto masorético en hebreo, los Targum en arameo y la traducción al griego denominada Biblia de los 70, de la que ya hablamos hace un momento, que fue entre los siglos III al II antes de Cristo, que se realizó de los textos originales que componen la Biblia hebrea del judaísmo, Antiguo Testamento para el cristianismo. O sea, es lo que conocemos nosotros como la Biblia hebrea. Los textos del Nuevo Testamento fueron escritos directamente del griego. Esa versión sigue siendo utilizada directamente en buena parte de la cristiandad oriental. Estamos hablando de la iglesia ortodoxa. Además de las traducciones de la Biblia, las lenguas eslavas, desde la traducción al antiguo eslavo eclesiástico de Cirilo y Metodio en el año 863, y otras de distintos ámbitos lingüísticos, algunas de las cuales se cuentan entre las más antiguas. Esto está en alemán, creo, diatesano en siriaco. No, el diatesano, ¿no? El diatesano, sí. Creo que es uno muy antiguo. Me parece que es una recopilación de todos los evangelios en uno solo. Ajá. Dice aquí que fueron traducciones coptas, etíopes, el Codex Argenteus del Godo, Ulfía, siglo V, y sucesivamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hubieron muchas traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas, al idioma del pueblo. No podemos decir, aún antes de la Reforma existía ya la Biblia alfonsina, que fue en español, ¿sí? O sea, no podemos decir, cuando decimos que esta fue la primera traducción al español, estamos hablando desde aquí, de este lado, del lado protestante, ¿sí? Okay. Pero decir que esta fue la primera traducción que se hizo en siglos, desde que comenzó la iglesia en el año 33, es una mentira. Eso no es cierto. Uh-huh. Los protestantes hicieron su primera versión en español en el año 1569. Pero antes de eso ya la iglesia católica había hecho sus propias versiones al español. Tú eres católico y no me vas a dejar mentir, ¿sí? Claro. Entonces, ¿puedo decir en eso? No. El cardenal Cisneros, entre los años 1514 y 1522, estamos hablando ya del Textus Receptus, iniciado por Erasmo en el año 1516 y 1522, continuado por Beza en el año 1565 al año 1604.
Biblia Regia o Políglota de Amberes, de Arias Montado, 1568 a 1572. Ahora, hablando ya de estas Biblias, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que yo soy el entrevistado, perdóname, pero te voy a hacer algún conocimiento sobre esto, porque te voy a preguntar. Hubo un apologista evangélico que descubrió que Constantino había mandado a hacer 50 versiones de la Biblia. 50 versiones, Sí. ¿ya? ¿50 versiones o 50 copias? 50 copias. Lo que yo tengo entendido es que según, o sea, historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que bueno, él había sido muy amigo, ¿no?, de Constantino, y siempre cuando relata, ¿no?, cualquier cosa que tenga que ver con el emperador, es como que lo alaba mucho y dice el santo emperador o cosas así. Y bueno, no es que esté bien o esté mal, pero lo que sí tengo entendido es que él relata y en su mismo escrito, ¿no?, reproduce una carta que había hecho Constantino, que le había hecho, si no me equivoco, creo que el mismo Eusebio, de que haga varias copias de la Biblia para mandarlas al imperio, ¿no? Y luego, tal vez en la parte superior del video le dejo la cita. Está bien, perfecto. Aquí la Sí, tengo. porque cuando hicieron este comentario, hicieron este video, estaban diciendo que eso quita el crédito a San Damaso, cuando en el año 383 da a conocer lo que hoy conocemos como la Biblia. Por eso te hacía esa pregunta. Claro, lo que pasa es que según un cierto argumento de la apologética católica, es como que el Papa Dámaso da una lista de los 73 libros y dice, ya, así esta es palabra de Dios, y todos dicen sí, amén, y fue así en el año 382, ¿no? Pero ese argumento no tiene tanto peso que digamos, ¿no? La traducción de San Jerónimo se termina, como usted creo que ya lo mencionó, después del año 400. El mandato que le hace el Papa Dámaso es antes. Hay un video completo sobre la historia de la Biblia y esto en el canal de un amigo que se llama Hugo Delgado, no sé si lo conoces, se llama Osana in Excelsis. Él entrevista a José Dredd, también nuestro amigo, y sobre este tema, ¿no? Ahí lo pueden buscar el video, ahí explica cómo es que no funciona tal cual históricamente este argumento, ¿no? Pero lo que pasa es que, o sea, son como copias lo que pasa en el tiempo del emperador. Y es una buena pregunta la que acaba de poner, ¿no? Proseguimos. Bueno, dice, a finales de la Edad Media ya habían aparecido traducciones totales o parciales de la Biblia en las lenguas vulgares, romances y germánicas. Las primeras traducciones de la Biblia al castellano son las llamadas prealfonsinas, que preceden a la denominada Biblia alfonsina entre el año 1260 al año 1280, incorporadas en la General Historia de Alfonso X, el Sabio. Por la misma época se produjeron la primera traducción de la Biblia al portugués, la Biblia de Don Dinis, patrocinada por el rey Dionisio I de Portugal, y la primera traducción de la Biblia al catalán, denominada Biblia de Montijuix, patrocinada por Alfonso III de Aragón en 1287, sobre una preexistente versión francesa, la Biblia Valenciana de Bonifacio Ferrer. A comienzos del siglo XIV, fue uno de los primeros libros impresos en España en el año 1478. Unos años antes, en 1471, había aparecido la primera Biblia impresa en italiano, traducida por Niccolò Malermi, la más trascendente de las traducciones de la Biblia al alemán. Fue resultado del trabajo de Martín Lutero entre los años 1521 y 1534. O sea, lo que llamamos hoy la Biblia de Lutero, que por cierto yo la ando buscando para adquirirla. Sí. Otro tesoro histórico. Otro tesoro histórico, sí. Entre las más importantes traducciones de la Biblia al inglés está la Biblia de los Obispos, 1568, la Tyndale, 1525 al 1536, y la King James, 1611, la Reina Valera, en 1565-1602, fue la más usada por los protestantes españoles. Juanes Leizárraga tradujo al Nuevo Testamento al euskera en 1571. Algunos misioneros católicos españoles del siglo
XVI tradujeron la Biblia a las lenguas americanas, como Bernardino de Sahagún, que lo hizo parcialmente en la lengua náhuatl, perdón, es el siglo XVII, la lengua náhuatl. Pero la forma de evangelización fue prohibida por la Inquisición en el año 1576. Así que, así respondo a tu pregunta si habían otras Biblias o otras traducciones de la Biblia antes de la Reforma. Y la respuesta es sí, hubieron otras traducciones al idioma vernáculo. Así que la leyenda de algunas personas de que la iglesia no tradujo la Biblia al idioma del pueblo para que el pueblo no entendiera la palabra es mentira. Sí. Tal vez podríamos hacer una anotación más, no sobre el tema de si la iglesia misma traducía, sino sobre si la iglesia prohibía hacer las traducciones, ¿no? Y lo que se sabe es que de manera regional, pues, había lugares y momentos en los que sí sucedió, ¿no? Pero me hizo recordar, estaba leyendo un libro que se llama Los orígenes intelectuales de la Reforma Europea, de el historiador Alistair McGrath. Sí, lo debe conocer. Él es también protestante, ¿no? Y él dice eso, ¿no? En su libro, o sea, las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas nunca fueron, al menos general u oficialmente, prohibidas por parte de la iglesia. Y hubieron otras traducciones y todo, y sin embargo, o sea, él desde su punto como protestante dice que no se deben exagerar, porque casi todas estas traducciones, al provenir de la Vulgata, tenían o reproducían los mismos errores que había tenido la Vulgata, ¿no? Porque ya la Vulgata había sido una traducción de San Jerónimo y todo, pero según lo que nos dice el autor, tenía unos errores, ¿no? Y luego ya cuando hay nuevos trabajos de la Biblia de traducirlo desde los lenguajes originales, desde el griego, desde el arameo y desde el hebreo, ya como que se fueron solucionando, ¿no? Y me hizo recordar a eso. Pero entonces, con todo este recuento que nos acaba de hacer, llegamos finalmente pues al momento de la Biblia del oso, ¿no? ¿Cómo es que se da su aparición primero? Bueno, la Biblia del oso nació de la necesidad de los protestantes de tener una Biblia propia, una Biblia que los representara a ellos. Entonces es ahí donde nace la Biblia del oso, el interés de que el pueblo recibiera la palabra de Dios en su idioma, aunque ya habían otras versiones en el idioma español, pero ellos querían tener lo suyo propio, y es de ahí donde nace la Biblia que llamamos la Biblia del oso, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve recuento de cómo fue la historia de la Biblia del oso. Este pequeño panfleto vino en esta Biblia, como ya le he enseñado varias veces, y aquí nos relata la historia de la Biblia del oso. Y voy a leer parte, no voy a leerlo todo porque son como 20 paginitas y sería demasiado, ¿no? Sería demasiado. Y como buen bautista me gusta resumir las cosas, ¿sí? En el año 2019 conmemoramos el 450 aniversario de la primera publicación de una traducción completa de la Biblia en lengua española. Se trata de la obra realizada por Casiodoro de Reina, conocida como Biblia del Oso, que su primera luz en la ciudad suiza de Basilea fue en el año 1569. Y como tal efeméride, dice, nos complace presentar una nueva edición facsímil numerada de este texto de gran significación espiritual para todo el mundo de habla hispana. Casiodoro de Reina en la compilación de la Biblia del Oso. Todas las versiones españolas de las Sagradas Escrituras hechas durante el siglo XVI, periodo clásico de la traducción de la Biblia, fueron producidas por exiliados excluidos de su patria. Y cuando estudiamos la historia de Casiodoro de Reina, nos damos de cuenta que Casiodoro de Reina no vivió una vida fácil. Fue perseguido tanto por protestantes como católicos. Ambos querían su cabeza. Y en ese transcurso de su vida fue cuando él decide traducir la Biblia al idioma español. Le tomó varios años. Dice que Casiodoro de Reina trabajó durante 12 años en su preparación. Entonces le duró 12 años traducir la palabra, añadiendo que se estuvo moviendo de ciudad en ciudad y de país en país. Cuando estuvo en Inglaterra, Casiodoro de Reina fue acusado de sodomía, tuvo que huir a otro país, y en ese país, en Francia, fue donde él pastoreó por algunos años. Después tuvo que volver a Inglaterra a defender su
su causa, del cual fue exonerado. Se descubrió que era totalmente falso el cargo por el cual lo estaban acusando, y siguió traduciendo la Biblia. Le duró bastante tiempo, 12 años, traducir la Biblia al español. Su traducción empezó en 1565, y ya cuando había traducido el Antiguo Testamento del hebreo, habiendo usado la Biblia hebrea y la Biblia de Ferrara como apoyo lingüístico. La Biblia Ferrara es una traducción católica, es una versión católica, como apoyo lingüístico. El proyecto fracasó y Reina tuvo que esperar otros 2 años para ver su Biblia al fin impresa. Entonces podemos decir que la Biblia del Oso no fue una Biblia que se tradujo fácilmente. Hubieron muchos obstáculos, hubo persecución, hubieron amenazas de muerte, pero al fin y al cabo Casiodoro de Reina pudo traducir la Biblia al idioma español. Esta Biblia se publicó en Basilea, en Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Se colocó una ilustración, un oso, que es el oso que podemos ver, a ver si está aquí, que es el osito que podemos ver aquí. Ahí se ve un oso, ¿sí? O lo hice muy rápido, ¿no? Ahí más despacio. Perdón, como me gusta hacer las cosas rápido, pero no hay que tener paciencia. Tipo del impresor bávaro Matías Apiarus, para evitar el uso de iconos religiosos. Por esa razón, la Biblia del Oso tiene un oso, para evitar que se pusiera una imagen religiosa, ya que en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. O sea, dentro de aquel ¿mande? ¿De qué contexto dice, no? Sí. Esta Biblia contó con una segunda edición en el año 1629, mandada a hacer por los propios familiares de Reina. Contó con la misma imagen del oso que la original. En el año 1602, Cipriano de Valera editó la primera revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Cántaro, por el emblema en su portada, ya que en la portada de la Biblia del Cántaro, adivinen qué hay, un cántaro. Entonces, por esa razón, lógico, ¿no?, se conoce como la Biblia del Cántaro. Especialistas como Carlos Gili afirman que el nuevo editor se limitó a cambiar el orden de los libros y a añadir o quitar notas marginales con alteraciones cuantitativamente mínimas del texto bíblico fijado por el primer traductor, cuyo nombre viene además ostentosamente silenciado en la portada. Veamos ahora cuáles son las características de la Biblia del Oso. Ya. En el principio de la oración de Manasés, en la Biblia del Oso de 1569, Casiodoro de Reina señaló en la amonestación del intérprete de los sacros libros al lector que usó como base textual para el Antiguo Testamento el texto masorético hebreo, la Valeris Testamenti Nova Translatio, traducción de la Biblia desde el hebreo al latín, de Santes Pagnino, y la Biblia de Ferrara. Reina empleó tenida por la más pura que hasta ahora hay. Reina tuvo a la mano la Biblia de Ferrara porque ella daba la natural y primera significación de los vocablos hebreos. Me van a disculpar que estoy traduciendo y como que no hay problema. De los vocablos hebreos y la diferencia de los tiempos de los verbos. En cambio, Reina declaró haber seguido poco la Vulgata por los hierros que según él tenía para la traducción del Nuevo Testamento. Reina se basó en el Textus Receptus. La Biblia del Oso posee los libros deuterocanónicos, ¿sí? Estaban agrupados junto a los demás libros del Antiguo Testamento de acuerdo al modelo de la Vulgata. Los libros son la oración de Manasés, tercer y cuarto libro de Esdras, el libro de Tobías, el libro de Judith, los pasajes en griego del libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, los pasajes en griego del libro de Daniel, la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, historia de Susana y la historia de Bel y el dragón, el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de los Macabeos. Ahora hablemos un poco sobre la gramática. Les prometo que la voy a terminar.
El idioma español utilizado en la obra fue el español medio, dado que todavía contaba con el uso de expresiones del latín. Una particularidad de esta obra fue el uso de la larga F. Esa acción ocasionó en posteriores reproducciones la confusión con la letra F. Se puede observar esta letra en otras Biblias de la época, como la primera edición de la Biblia del rey Jacobo, o entre otros libros de la época. Examinemos brevemente lo que es el legado de la Biblia del oso. ¿Sí? La versión de Reina Valera es la primera traducción de la Biblia completamente en castellano, teniendo como base textual manuscritos en hebreo y griego. Traducciones anteriores de la Biblia completa al castellano, como la Biblia prealfonsina y la Biblia alfonsina, fueron traducidas desde textos del latín. La Biblia del oso refleja la belleza literaria del llamado siglo de oro de la literatura castellana. En la historia de los heterodoxos españoles, el erudito católico Marcelino Menéndez Pelayo alabó desde un punto de vista literario a la Biblia del oso, a la que consideró estar mejor escrita que las versiones católicas de Felipe de Socio, de San Miguel, 1793, y Félix Torres Amat, 1825. Gloria a Dios. Déjenme ver si hay algo más. Faltaba con todo eso una versión completa de las Escrituras. Uno de los protestantes fugitivos de Sevilla se movió a reparar esta falta, emprendió y llevó a cabo, no sin acierto, una traducción de la Biblia hecha en el mejor tiempo de la lengua castellana. Excelente, mucho bajo el aspecto a la moderna traducción de Torres Amat y a la desdichadísima del padre Sio. Cipriano de Valera sacó en 1602 una revisión de la Biblia del oso llamada Biblia del Cántaro. El texto de Valera sirvió de base para las revisiones públicas por las Sociedades Bíblicas Unidas desde 1862 con el nombre de Reina Valera. Ahí respondo a tu pregunta. Y justo tocó uno de los puntos a los que ya iba, que es el tema de la gramática, ¿no? Cómo es que a veces cuando uno ve, no sé, un escrito antiguo de Cervantes o así, dice, este es español, porque se ve diferente, pero o sea, se ve diferente y no se entiende como que igual, ¿no? Que leer el español contemporáneo. Pero a eso iba, ¿qué tan entendible es el español de la Biblia de oso? Pues fíjate, te voy a leer un versículo bíblico para darte un ejemplo más gráfico. Ajá, a ver, vamos al Salmos, vamos a los Salmos. Aquí, ok, al Salmo 1, vamos al Salmo 1 mejor. Bien, aventurado el varón que no anduvo en confeso de malos, ni efluo en camino de pecadores, ni fe afento en fila de burladores, mas antes en la ley de Jehová, en su voluntad y en su ley pensara de día y de noche. Y ese es el caso de lo que acaba de leer hace un momento de la F larga, ¿no? Ese es el caso de la F larga. Si te das cuenta, no es, en nuestros días ahora, no es muy entendible. La verdad, el español en el cual está escrito este salmo, es el salmo número 1, no se entiende. O sea, enseñarlo en una iglesia, en una congregación, en una escuela dominical, la gente no lo entendería. Se tiene que poner mucha atención, leerlo cuidadosamente para poder entender. La razón por la cual yo lo entiendo es porque yo he leído el Salmo 1 en español, en el español de nuestros días. Y sé lo que se trata, sé de lo que está hablando. Y sé también la gramática que está ahí, y sé por qué está escrito de esa manera. Pero si yo voy a una iglesia de estas carismáticas donde hay saltos, gritos y gloria a Dios, aleluya, van a pensar que estoy hablando en lenguas. Sí, y no es burla. Honestamente, no me estoy burlando. Pero honestamente, a ver, non afi malos, fino como el cuelo eca el viento. Si leemos el Salmo 1 en tu Biblia, si tú lo lees en esta Biblia, en tu Biblia, lo vamos a entender completamente. Sabemos lo que estás hablando, sabemos de qué salmo estás hablando. Es más, si yo no hubiera mencionado el Salmo 1 hace un momento,
no lo hubiéramos entendido. O al menos yo hubiera entendido de qué salmo es, porque lo estoy viendo. Pero otra persona que nos vaya a escuchar no va a entender lo que estamos hablando. Así que, respondiendo a tu pregunta, dice, ¿cuál era tu pregunta? El contenido que tan claro es para un cristiano hispano actual, siendo que usa un castellano antiguo, no es muy entendible. Se tiene que estudiar muy delicadamente, con tiempo, con cuidado y tener mucha paciencia. O sea, honestamente, la Biblia del oso es una Biblia de colección. Digamos, no es una Biblia como para el uso del día a día, ¿no? No, no es una Biblia como esta. Y No eso es también una... es como que, eso también como que ya responde un poco a lo que íbamos, o sea, de cuál ha sido su impresión en general. En varios puntos, ya lo acaba de decir, y también nos mencionó el tema de la presencia, ¿no? De los deuterocanónicos, algo que hablamos casi al principio. Entonces, y pasando a lo siguiente, ¿no? Ya, ¿cuál ha sido su mejor impresión sobre esta Biblia? Bueno, la mejor impresión es que es una Biblia histórica, una Biblia que para su impresión, su traducción no fue fácil, una Biblia que costó una vida de dedicación, una vida de esfuerzos, una vida de sacrificios. Entonces es una Biblia que, en mi parecer, tiene mucho valor histórico de la Reforma y de aquellos reformados que lucharon por llevar la Biblia al pueblo, que era el deseo de ellos, traducir la Biblia al español para que estuviera al alcance de todos, como en el caso de Martín Lutero, como en el caso de Casiodoro de Reina. Todos hicieron su esfuerzo para llevar la Biblia al pueblo, y también sin dejar de mencionar a la Iglesia Católica, porque también la Iglesia Católica tradujo versiones al español, como la versión alfonsina, que está al medio idioma español. Sí. Otra pregunta. Esa sería más que nada su impresión, ¿no? Pero sí. Del otro lado, ¿qué tanto uso le ha dado? O sea, ya me dijo que es una Biblia que usted considera más que nada de colección, pero aparte de eso, ¿qué más uso le ha dado? Bueno, la he estudiado, he estudiado su historia, la he usado en algunos estudios que hemos dado, y sí, es una Biblia que pues tú la lees, la tienes que leer con mucho cuidado, con mucho detalle, y ese es el uso que le hemos dado. No la puedo llevar a predicar porque honestamente no, sería nada más llevarla para que algunos pastores la vieran, para que la vieran, la apreciaran, porque ¿sabías que hay evangélicos que no conocen la Biblia del oso? Entonces, hay evangélicos que lamentablemente no conocen la Biblia del oso, no saben el origen de la Biblia. Y entonces, ¿qué uso le podemos dar en el futuro? Dar a conocer esta Biblia, porque es parte de la historia del sacrificio de los padres de la Reforma. ¿Sí? Y, o sea, por ejemplo, supongo que también deben haber reediciones de, no sé si de aniversario, esa que usted tiene, me parece, como me decía, era de las Sociedades Bíblicas Unidas del 450 aniversario, ¿no? 450 años, sí. Ya, entonces, así más o menos de ese mismo modo, supongo que debe haber la del Cántaro, por ejemplo. Hace poco vi también es antigua, ¿no? La Biblia del Siglo de Oro. Entonces, digamos, ¿usted recomendaría que la gente se compre o que adquiera este tipo de Biblias para su estudio, en general, ¿no? O sea, digamos, no para predicar, pero sí para ver ese valor y para preservar también, ¿no? Sí, o sea, si los hermanos tienen los fondos para comprar su Biblia, una Biblia como la del Cántaro, todas esas Biblias históricas que has mencionado tú, es bueno tenerlas en tu librería, porque te sientes parte de la historia, parte de lo que una vez fue un principio para traer la palabra de Dios a las naciones, al pueblo, y es bueno tenerlas. Si tienes los fondos para hacerlas, son Biblias que no son baratas, y si tienes, como ya lo repetí, si tienes los fondos, puedes hacerlo para enriquecer tu biblioteca, ¿sí? Y a todo esto, pastor, en sí, como ya decíamos desde el principio, estamos en la época
en la que se conmemora la Reforma en la Iglesia protestante, ¿qué se podría decir de todo el impacto que ha tenido la Reforma justamente en el uso de la Biblia dentro de su propio contexto? Bueno, el legado de la Reforma en cuanto a la palabra de Dios es que la Reforma ha traducido la palabra de Dios a todos los idiomas del mundo. Yo cuando estuve de evangelista en México, conocí traductores, misioneros que se encargaban de traducir la Biblia, el Nuevo Testamento, al idioma autóctono de ciertas regiones de México. Entonces, ese es uno de los legados más importantes que la Reforma ha dejado en cuanto a la Biblia, su distribución. Gracias a la Reforma, la Biblia hoy se conoce en todo el mundo. No hay un país del mundo en el cual la Biblia no esté traducida al idioma del pueblo, al idioma que se habla, no tanto a los idiomas principales, sino a los lenguajes como el náhuatl, el otomí, el idioma maya, el quiché, en Perú, en el quechua, en otros idiomas autóctonos de nuestra bella Latinoamérica. Entonces, por eso puedo decir que la Biblia, gracias a la Reforma, ha sido traducida en todos los idiomas del mundo y en los idiomas aborígenes de los pueblos indígenas. Muy bien, Pastor, ha sido un encuentro muy interesante de muchos datos. Por ahí hay algunas cosas que, como le digo, han sido como ideas para futuras publicaciones. Y bueno, espero que se haya encontrado a gusto. Tal vez tiene algunas anotaciones más que quiera compartir. No, pues ya está todo. Está todo, ya hemos dicho todo. La importancia de la Biblia, como ya lo mencioné, radica en que es la palabra de Dios escrita. Y que gracias a Dios nos ha dado instrumentos para poder tener un mejor entendimiento de aquello que está escrito en la Biblia. Y el decir que solo Biblia no significa que vamos a ignorar todo lo demás, sino todo eso demás, toda esa información que está fuera de la Biblia ayuda a entender mejor este libro. ¿Sí? Porque no podemos decir que todo lo sabemos, porque no es cierto, no hay nadie que sepa todo, ni nadie que entienda a profundidad los misterios que hay en la Biblia, porque honestamente, este libro contiene versículos bíblicos que son oscuros, y se necesita ayuda para poder entenderlos. Entonces, eso sería lo final que yo diría. La Biblia es un buen libro para leer, porque es el instructivo de Dios para nosotros, y como dijo San Jerónimo, el ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Y eso también me trae como un ¿por qué? ¿No? Y eso lo respondería von Balthasar cuando dice ¿por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios que da testimonio de la palabra de Dios, que es Cristo, ¿no? Cristo. El verbo. Así es un parecido, una curiosidad que se me ocurrió ahorita, pero creo que cae a pelo, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. No, pues muchas gracias por la invitación, me sentí muy bien, gracias a Dios. Me dijo mi esposa que tienes bonita voz. Bueno, no estoy seguro, pero todo muy bien, gracias. Pasamos. Listo, Pastor. Entonces esperamos que les haya gustado a todos esta nueva entrega. Y bueno, nos vemos en la próxima edición.